Yo nací en la ciudad de Cúcuta, viví allá hasta los 20 años, luego tuve la oportunidad de entrar a estudiar en la Universidad de Antioquia en el año 2004 y allá empecé mi carrera artística y pues fue un proceso bastante interesante porque pues cuando vivía en Cúcuta mi formación había sido toda empírica y allá no hay ni escuelas de arte, no hay como institutos que lo incentiven a uno para este tipo de formación. Entonces al principio fue muy difícil eh, adaptarme porque era como llegar a ver que lo que yo había aprendido de manera empírica muchas veces como que todo quedaba atrás y que tenía que aprender un mundo de cosas nuevas. Entonces ahí fue como empezó este proceso. Tuve que ponerle muchas ganas porque pues dadas las circunstancias en el momento me tocó pagar a mí mismo, pagarme la carrera y pues aproveché las oportunidades que ofrecía la Universidad de Beca Trabajo para poder cursar todo toda la universidad. Cuando terminé la universidad, mm, me tomé más o menos 2 años en Medellín todavía y pues estuve trabajando con algunas galerías, pero siempre había como una inquietud de llegar un poco más lejos siempre. Eh, Tomé la decisión de venirme para Bogotá luego de haber participado en algunas convocatorias que se habían presentado en el momento y durante una de esas convocatorias se presentó la oportunidad de trabajar con la Galería La Cometa y pues ellos fueron como los que me abrieron las puertas al mercado de Bogotá. En ese momento, aprovechando esa oportunidad de que iba a empezar a trabajar con una galería acá, tomé la decisión de venirme para esta ciudad y empezar a adaptarme. Fue un poco complejo al principio porque pues Bogotá y Medellín son ciudades muy diferentes, sobre todo el clima, los lugares, las distancias, el tiempo, todo se maneja de una manera muy distinta. Pero creo que me adapté de manera muy rápida, dado que pues inmediatamente me instalé, resultaron muchas cosas para hacer, muchas convocatorias, exposiciones para algunas ferias de arte. Entonces pues todo ese proceso se fue dando como muy rápido en realidad y pues adaptarme fue como un proceso como muy transitorio, pero como dentro de ese mismo proceso. Medellín es una ciudad muy chévere, ¿sí? Es una ciudad muy buena donde uno puede vivir de una manera muy cómoda, muy tranquila. Entonces, creo que hay muchas oportunidades, ¿sí? Pero de todos modos, al ser una ciudad más pequeña, la cantidad de oportunidades se ve un poco limitada, porque pues obviamente hay muchos artistas buenos. De hecho, cuando yo salí con un grupo de artistas de la Universidad de Antioquia, daba la casualidad de que todos estos artistas estaban trabajando muy fuerte en Bogotá. Entonces era como que estaban mandando un poco la parada también en la escena nacional. Entonces yo tomé como la iniciativa de venirme para Bogotá porque sabía que podía encontrar más oportunidades, más espacios y pues obviamente al Bogotá ser la capital, esto fomenta mucho el desarrollo de propuestas de tipo nacional. Eh, Cuando estaba estudiando en la universidad, por lo menos se empezó a dar como ese cambio del Museo de Arte Moderno y pues fue como una transición muy chévere porque fue ver un museo que estaba como un poco en decadencia y ver como todo ese proceso, ese desarrollo hasta donde ha llegado, lo que habla mucho de la escena cultural de Medellín, lo que dice que se ha presentado mucho desarrollo y eventos como el Salón Internacional de Artistas que se presentó hace 2 años y pues tener artistas muy representativos como Freddy Alzate, como Gabriel Botero. Eso habla mucho de la ciudad porque son artistas que se mueven dentro de una escena nacional pero también internacional. Y pues una vez yo me instalé en Bogotá, empezaron a surgir propuestas muy interesantes para participar en ferias internacionales, también en exposiciones en otros lugares. Y pues ahí ha ido todo ese desarrollo hasta el momento. El desarrollo de mi obra empezó primero como un proceso pictórico, eh, haciendo unas representaciones de paisajes nocturnos. Eran ciudades que se iban componiendo a partir de configuraciones de luz y era como una mirada diferente del paisaje vista desde la afuera, vista las ciudades como espacios que se ven muy silenciosos desde la afuera, pero que uno sabe que están abarrotados de situaciones, de elementos, de individuos. Eh,
llegó un momento donde me parecía que la pintura se empezaba a quedar corta dentro de este proceso que yo estaba realizando, y ahí fue donde empezó a surgir como esta transición hacia los planos. Me interesaba mucho explorar lo que era el espacio dentro del mismo espacio de la obra. Y pues así fue como empecé a trabajar inicialmente con pintura en aerografía sobre láminas de acrílico y de vidrio para componer estos mismos paisajes, pero la idea era como transformar estos paisajes de una manera más ambigua que permitieran al espectador también tener como una visión de una ciudad que era como un poco ambigua, que no se reconociera realmente si era Bogotá, Medellín, Cúcuta. Trabajaba mucho esos referentes porque eran las ciudades que conocía en el momento. Y era interesante porque cada individuo que veía la obra le remitía a algún lugar en particular, sin yo conocerlo ni nada. Simplemente me decían, esto me recuerda a un momento, un lugar. Era como estar encapsulando momentos. Ya después de esto empecé a trabajar un poco más acerca de una percepción dentro del mismo arte, y empezaron a transformarse estas ciudades en individuos. Entonces los individuos estaban en situaciones cotidianas, y empecé a explorar mucho como desde el tema de los niños, desde el juego. Esto pasa porque cuando estaba en la universidad daba clases de dibujo particulares y eran puros niños, y siempre me interesaban mucho las formas como ellos interpretaban también el arte, cómo ellos tenían esa mirada, cómo interactuaban a partir de esto. Entonces empezaba a jugar, a componer obras en las cuales ponía niños a transformar estas piezas, a hacer como una variación de estas mismas piezas de arte. Y ya posteriormente cambió, y había era como una reflexión en torno al observador dentro de la galería. Entonces, ¿qué era lo que el observador veía? Muchas veces era como enfrentarlo a una pared en blanco, porque era una situación en la cual el arte contemporáneo nos reta a nosotros a tener una visión un poco más compleja, pero al haber un nivel de complejidad tan alto, pues obviamente también parece que se desdibujara todo lo que se ha hecho y se pierde el horizonte. Entonces es como estar parado frente a un bastidor en blanco, uno realmente no sabe qué está pasando. Eh, y pues así ha ido el proceso, las cajas. En este momento estoy trabajando en una nueva serie que se llama Taxonomy. Sigo trabajando en el formato de las cajas. La idea era como pensar un poco en la idea del coleccionismo, ¿sí? Entonces cuando se obtiene un objeto como trofeo, entonces pensaba mucho en las cabezas que recogen los cazadores para poner en un lugar. Entonces era como también transformar esa idea de coleccionar objetos que pueden ser muy codiciados, y pues darle una nueva significación, que sean objetos coleccionables pero que también estén dentro del contexto del arte, que no sea solamente como el simplemente de afectar a otro individuo, a otro animal o a otra persona o algo, para poder obtenerlo, por así decirlo, como un premio. Me remitía mucho como a la idea de las cabezas reducidas, de las ideas de algunas tribus indígenas, y también es como una exploración que estoy haciendo en torno a la idea de la cabeza como objeto dentro de la obra de arte. Dentro de todo este proceso artístico también hay una faceta que corresponde al proceso de instalación. En realidad es muy poca la gente que conoce este trabajo, porque son obras que yo realmente preparo con mucho tiempo, son obras que llevan 6 meses, un año realizar, y que normalmente yo las preparo para convocatorias, para exponer en salones y para temas como residencias artísticas. La primera instalación que yo hice la hice aproximadamente en el 2007, que era una pieza como escultórica, era una apropiación de un espacio en el cual yo utilizaba los fragmentos de un pupitre completamente desarmados y proyectaba una sombra a partir de estos objetos donde se configuraba nuevamente el objeto. Eh, yo he venido trabajando con estas obras desde la universidad como un proceso paralelo, pero son obras que pues obviamente dado que toman mucho tiempo, pues entonces están un poco relegadas frente a la pintura. Esta obra fue ganadora en el 2007 de los Premios Nacionales de Cultura de la Universidad de Antioquia. También tengo otras obras con las cuales me he ganado algunas distinciones en la Bienal, una mención en la Bienal de Confenalco en Medellín en el 2009, y también una instalación que presenté hace 2 años en Brasil, que fue ganadora de una residencia en Río de Janeiro, y que se presentó también en Moscú en el 2013 en otra exposición que presentó allá, y el año pasado en Cancún dentro de unas conferencias a las que fui invitado
en el proyecto del Festival de la Cultura del Caribe y que presenté por primera vez acá en Colombia el mes pasado, que se hizo una exposición que se llamaba Semillas en Galería Beta, en las cuales abordaba mucho la problemática del tiempo, de la espera y del tema de los desaparecidos en el conflicto colombiano y también del reclutamiento de menores. Entonces eran como objetos que yo modificaba a partir de elementos que tomaba de esas mismas escuelas, de colegios y de testimonios de víctimas. El tema de la figura humana como que para todos los artistas en algún momento es un paso obligatorio, ¿sí? Dentro de este proceso de construcción me empecé a interesar mucho en el papel del individuo dentro de la obra a partir de la interacción que se generaba en la galería, ¿sí? Porque era como un acto, uno va a las inauguraciones uno se da cuenta que es más un acto como social, en el cual todo el mundo está, creo que la gente está más pendiente de ellos mismos que inclusive de la misma obra que se está presentando porque pues se vuelve un evento. Entonces era como también presentar al individuo un poco aislado de esa realidad porque pues en realidad está en un espacio lleno de gente, lleno de obras, pero en realidad uno no termina ni estando pendiente de la gente ni de las obras, o sea, usted no genera en realidad ningún pensamiento, entonces trato de mostrarlos como en esos espacios en blanco. Ya luego empiezo a hacer unos nuevos personajes en los cuales yo les empiezo a dar como una transformación y empiezo a utilizar sus cabezas como referente y empiezo a transformar sus cabezas en fragmentos de otras obras de arte y en ello lo que trato es como de hablar de esa asimilación del individuo, qué es lo que se está llevando de esa interacción con la obra, ¿sí? Si es solamente un reflejo de la obra, si es alguna reflexión de la obra o si no se está llevando nada. Entonces muchas veces también pintaba como la ropa y era como solo el individuo, pero era un personaje que estaba vacío, que era un personaje que en realidad no tenía ningún contenido que aportar y que la obra tampoco lo estaba retroalimentando. Entonces ahí empezaba a generarse ese cuestionamiento sobre el individuo.